Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Devenir. Para el encuentro de hoy hemos elegido una paradoja de Epicuro que dice que la clave de la vida feliz consiste en acumular la mayor cantidad de placer y de tratar de evitar la mayor cantidad de dolor. Cuando hablamos de placer está relacionado indudablemente con el dolor y está relacionado con el deseo también. ¿Y qué es el placer? El placer es un sentimiento positivo, agradable, que lo podemos percibir a través de lo físico, a través de la mente, a través de lo espiritual, y que está relacionado con el concepto de bienestar, de felicidad y de satisfacción también. El centro del placer está en nuestro cerebro, en donde cuando uno tiene una experiencia agradable, se ponen en manifiesto las neuronas, los núcleos, las sustancias que forman y que lo que se ha llamado el sistema de motivación y el sistema de recompensa. Si cuando nosotros obtenemos placer, siempre hay una recompensa, por eso es que sentimos placer. Este placer tiene que ver también desde el punto de vista biológico con esta recompensa del organismo, como por ejemplo que satisface las necesidades del individuo o de la especie, como comer cuando se tiene hambre, beber cuando se tiene sed. Y también incluye en esta recompensa y en este sentido del placer desde lo biológico todo lo relacionado con lo sexual. Exactamente, ¿no? Tal cual, es así como nosotros relacionamos lo placentero. Como bien dijimos, el órgano más importante en esto de la recepción del placer es el cerebro, quien recibe a través de un estímulo sensitivo la orden para que se genere esa sensación de placer a través de la liberación de hormonas. El hipotálamo, que es la glándula principal, la que recibe toda la estimulación proveniente a través de nuestros sentidos, del tacto fundamentalmente, del sentido del gusto, el olfato, se liberan determinadas sustancias que son las hormonas, que son las generadoras de ese placer. Hay muchas, pero las más importantes, las más generadoras que tenemos de situaciones placenteras, por ejemplo la dopamina, que es una recompensa que nos emite el cerebro, el cuerpo, sobre todo para aquellos estímulos que tienen que ver con el aprendizaje, ¿no? Con ese placer que uno siente al reconocerse en determinadas situaciones de aprendizaje. Otra de las hormonas importantes son la oxitocina, que está sujeta a esas recompensas que recibe el organismo, nuestro cuerpo, a través de lo social, del vínculo social, de cómo nos vamos socializando. Y también acá es importante ese mecanismo de seducción, ¿no? Para llegar al placer, es la hormona que más actúa y la que más nos predispone a la sensualidad, y es en definitiva también una de las que se genera a través del placer que uno encuentra en un orgasmo, en una relación sexual. También es placentera esa sensación porque la hormona se estimula en la lactancia y en la socialización con el otro. Otra hormona importantísima que también se relaciona con este sentido de placer y esa sensación de felicidad es la serotonina, que es una hormona muy activa en lo que tiene que ver con la concentración, con la memoria, también tiene que ver con la sexualidad. Y por último, la endorfina, que es la que regula nuestras sensaciones de hambre, de sed, y que tienen que ver con ese mecanismo de supervivencia del hombre, como recién decías. En realidad, todo este mecanismo y todas ellas se estimulan
en la socialización, pero no hay que olvidarse de que también es importantísimo la alimentación que uno tenga en la mayor o menor concentración de dichas hormonas y fundamentalmente de la actividad física. Esas también generan que nuestro cerebro, a través del hipotálamo, segreguen estas sustancias que dan esa sensación de placer en nuestro cuerpo. Yo creo que el placer es el motor de toda la vida humana. En realidad, a través de distintos tipos de placer. Ya desde la filosofía plantea también esto. Hay muchos pensadores que han debatido, pensado sobre lo que es el placer. Hay como dos ideas que prevalecen a lo largo del tiempo. Una, que el placer es algo que se consigue inmediatamente, el placer inmediato. Y la otra es que el placer se consigue después de mucho esfuerzo y mientras más esfuerzo uno haga, más placer siente, es decir, a largo plazo. Epicuro, como bien es el autor de la paradoja que nosotros elegimos, sí. Él opinaba, él crea una doctrina que es el epicureísmo, que él dice que la acumulación de placer da la felicidad, tratando de evitar en lo posible el dolor. Pero el dolor y el placer en muchos casos van de la mano. Si yo hablo del sadomasoquismo, se obtiene el placer a través del dolor. Sí. Y hay muchos ejemplos de las personas y de la sociedad en donde se siente placer sintiendo el dolor del otro, que eso por supuesto que está rechazado desde todas las culturas. Es difícil, pero hay que tener en cuenta que depende de cada uno también la forma, hay algunos que quiere sentir placer, pero vuelvo a repetir que para mí es algo, el motor de toda la existencia humana. Exactamente, exactamente. El placer, la satisfacción, esa recompensa es lo que nos motiva. Y si hablamos de placer, también lo podemos relacionar con apasionarse. Cuando una situación o una actividad cualquiera te apasiona, te genera ese placer. Y creo que también, al igual que la belleza, el placer es una construcción social. Cada sociedad tiene sus distintas formas de manifestar o de recompensarse a través del placer para llegar a la felicidad. Sí, mira, inclusive creo que en este momento es una sociedad netamente hedonista, ¿no? Sí. Que el hedonismo es el que ponía al placer como lo máximo de la felicidad de la vida humana. Y por otro lado, el hedonista es el que considera y adora los placeres corporales. Entonces, exacto, en este momento, a pesar de un concepto tan antiguo, es totalmente vigente, porque la sociedad actual, dadas las características del ritmo vertiginoso, del vivir el aquí y el ahora, es como que tiende mucho al placer inmediato y no de ese placer a largo plazo. Exactamente. Epicuro, que era un hedonista, él hablaba del placer, pero con una mesura, con un determinado equilibrio, porque él decía que si no tenés justamente ese equilibrio, no es placer cuando se desborda. Cosa que yo también coincido, porque si vos cuando comés mucho, si te embriagás, entonces después tenés que estar varios días para recuperarte con vómitos, con una resaca tremenda, eso no es placer. Como que el placer tiene que ver con esto que es un límite, un equilibrio. Por otro lado, en esta época que vivimos, está muy presente este placer inmediato, con todo el ritmo del hecho de vivir el aquí y ahora, y el hombre actual quiere que todo cause placer, no quiere el dolor, y que el dolor a veces es inevitable, o el sufrimiento es inevitable. Y también el placer está relacionado con justamente con todo lo que sea la seducción y con el deseo. Y tiene que ver con otro tipo de sensaciones también. Porque si yo pienso, no sé, en la relación sexual, más allá del coito,
existe todo una previa, digamos, que tiene que ver con la música, con el perfume, con la seducción, con la caricia, con las palabras, que también causan mucho placer. El coito sería un elemento más y que sí, por supuesto, para llegar al orgasmo, y ahí está un poco el placer a largo plazo, y es disfrutar de todas esas cosas, pero teniendo en cuenta esta moderación, en el sentido que cuando hay desborde de placer y que lleva a sentirse mal, no es placer. Exactamente, ya ese placer es un displacer. Yo coincido, y desde un aporte y una opinión personal, yo creo que el placer, para ser tal, siempre te tiene que dejar un sabor a más. Para que una situación sea placentera y te genere esa sensación de felicidad, te tiene que quedar ese sabor a más, a querer más. Y yo, tomando tu ejemplo, creo que si comes en manera desmedida por el placer de comer y lo haces de una forma estrepitosa, indudablemente no te va a quedar un sabor a más. Entonces ya se convierte en un displacer. Para que sea placentero te tiene que quedar un sabor a más. Y con respecto a lo que decíamos recién, coincido plenamente. El placer tiene que ser el medio y no el objetivo en sí. Porque si llegamos al objetivo placentero sin importar el medio, no es imposible. Si relacionamos el placer con la sexualidad, sobre todo, el placer por placer en sí mismo, el recorrido, el trayecto, esa es la fórmula para llegar al placer, y no el placer como un objeto en el cual se produce ese desborde que ya no nos complace y por lo tanto no nos permite alcanzar ese estado de felicidad, Ni ¿no? disfrutarlo, por eso el placer a largo plazo, disfrutar de los momentos, porque el placer inmediato es muy breve, entonces justamente para poder disfrutar, cualquiera sea el tipo de placer de lo que vos hablaste, cualquiera sea el tipo de placer, hay que indudablemente disfrutar cada momento y cada sensación y tratar de que vaya acompañado de otras cosas, no solamente, como vos dijiste, del placer por el placer. Tal cual, es como el trayecto que realizamos, no está en el punto de llegada, se disfruta el camino. Bueno, el placer es exactamente igual, y a través de las distintas culturas y de la historia podemos nosotros asociar distintos tipos de placeres o clasificar distintos tipos de placeres. Un placer físico, que es el que atraviesa todo el cuerpo, el que está dado por la sensualidad, por la seducción, por las caricias, los besos y también, obviamente, por el acto sexual. Después podemos hablar de un placer psíquico, es el placer y la serenidad que nos puede traer a la memoria un recuerdo de nuestra infancia, una fantasía, o sea, el placer está almacenado en nuestra huella anémica. Podemos hablar también de un placer intelectual, que es ese placer que uno logra cuando logra alcanzar ese conocimiento. El placer intelectual está dado por una erotización, por el saber, por el conocer y por ese placer mismo que nosotros sentimos cuando resolvemos una situación problemática, ¿no? Cuando alcanzamos el desarrollo de un conflicto y nos sorprendemos a veces de los caminos que tomamos para resolver esa situación. Ese es el placer intelectual. El placer lúdico, esa adrenalina que genera el juego, esa adrenalina que genera esa parte de no saber la incertidumbre de lo que vendrá. Bueno, ese también es un tipo de placer, el placer lúdico. El placer emocional es el placer que está dado por el amor en sí mismo, por el afecto, por los sentimientos, y ya no involucramos solamente el amor de pareja, sino también incorporamos el amor filial, la empatía, el cariño, los mimos. Bueno, es la forma en la que la humanidad fue
clasificando distintos tipos y formas de alcanzar el placer. Y el placer contemplativo es el que uno puede lograr al escuchar una melodía, una composición musical o deslumbrarse en la belleza de una obra de arte, ¿no? Sí, me viene a la mente el voyerismo, digamos, el disfrutar del placer, sentir placer observando a otros. También. Yo me reía porque pensaba, cuando vos hablabas de la clasificación del placer o los distintos tipos de placer, o sea, no existe el placer por la ansiedad, que te da la ansiedad. O sea, muchas veces ahí del consumismo, ese es un placer netamente inmediato. Vas y te compras todo y después es displacer cuando te viene la tarjeta de crédito. Exactamente. Entonces, bueno, tal cual. Por otro lado, también el placer tiene que ver con la autoestima, ¿no? Con el mimarse también a uno mismo. Sí. El hecho de Sí. nosotros ahora después en las experiencias, por esta vez hay unas experiencias que van más a lo físico, pero donde se conjugan cuerpo y alma, pero en realidad el placer es de distintos tipos y cada uno tiene la libertad para elegir qué es lo que más le causa placer. Sí, yo creo que ese placer, esa adrenalina que se genera en el shopping, de elegir, y yo creo que ese es el placer que uno tiene cuando desea un objeto y lo consigue. Y una vez que lo tengo, ya está, ya me generó ese placer, ya se me dispararon la dopamina, la serotonina, ahora ya lo tengo, ya está. Esa es la estimulación. Y te trae la realidad, ¿no? El displacer cuando viene la cuenta de la tarjeta de crédito. Es otro tipo de adrenalina sí. Que se genera. Y sí, en nuestros días la búsqueda de placer y la satisfacción es inmediata, es acá, es ahora, y lo que menos uno hace es poner el foco en ese placer, en disfrutarlo, porque es tan inmediato, es tan aquí, que a veces uno no llega, no logra disfrutarlo. Yo quiero recordar algunas palabras del filósofo francés Michel Onfray, que él propone: disfrutar jubilosamente la existencia, oler mejor, gustar, escuchar mejor, no estar enojado con el cuerpo fundamentalmente, y considerar las pasiones y las pulsiones como amigos y no como adversarios. Me quedo con esta última frase: incorporar el deseo, la pasión, las pulsiones como algo sumamente amigable y como algo que forma parte de uno y nos va a acompañar desde el primero hasta el último de los días. Yo voy a cerrar este encuentro con 3 frases de este libro de Marco Saghini, que es El elogio del placer, ¿Sí? Que dice, uno es de Oscar Wilde, y dice: me puedo resistir a todo, menos a la tentación. La otra frase es de Heráclito: vivir los deseos y agotarlos es el destino de toda existencia. Y la última es de Charles Chaplin. Dice: la vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento, antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Esta es una experiencia donde cuerpo y alma se conjugan para que te sientas como una diva. Tómate un tiempo y dedícalo a vos. Poné una música con una melodía agradable, suave, romántica, que te guste. Busca que tu casa tenga un aroma exquisito, el que sea de tu agrado. Si tenés la posibilidad, date un baño de inmersión con sales y mucha espuma. Llévate una copa o vaso de la bebida que quieras. Relájate escuchando la música y disfrutando de ese momento sin pensar en nada. Solo disfruta. Si no podés darte un baño de inmersión, date una ducha con un jabón de aroma exquisito y disfruta de la música. Usa tu crema para el cuerpo, pero encrémate
lentamente, que cada movimiento de tus manos sean una caricia. Masajea tus pies. Seguí disfrutando de tu bebida y de la música. Ahora, dedícate a tu rostro. Hacete una limpieza como estás acostumbrada. Colócate tu crema habitual y masajea en círculos alrededor de la sien. Masajea con movimientos ascendentes tu rostro y tu cuello. Colócate tu perfume favorito. Sentate cómoda, seguí disfrutando de la música y de tu bebida. Respira profundamente. Deja entrar en tu mente solo pensamientos positivos. Mentalízate en tratar de que tu cuerpo y tu alma estén en armonía. Sentí ese equilibrio en tu interior. Cerrá los ojos un momento. Visualiza una luz intensa de energía que entra por tu cabeza y te va irradiando de luz todo tu cuerpo. Quédate así unos minutos en esta sensación de plenitud. Recordá que el mimarnos es un placer que nos merecemos. Amigos y amigas, hasta el próximo encuentro. Enjoy your life.